¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de la vida común? Que no estás aquí solo para seguir un camino preestablecido, sino para enfrentar algo más grande, algo que pocos siquiera pueden ver. Los elegidos no son un mito ni una leyenda. No nacen con un destino especial, se forjan en fuego. No porque lo deseen, sino porque la vida los empuja a enfrentarse a pruebas que pocos podrían soportar. Pruebas que no se ven, pero que se sienten en lo más profundo del alma. Desafíos que no pueden medirse con herramientas, pero que moldean cada parte de tu ser. Caminos que pocos se atreven a recorrer, pero que transforman para siempre a quienes los atraviesan. La mayoría nunca se dará cuenta de estas pruebas. Seguirán viviendo en la comodidad de lo conocido, sin sospechar que existe un nivel más alto de conciencia, de poder, de propósito. Pero algunos no pueden ignorar el llamado. Algunos sienten, en lo más profundo de su ser, que hay algo esperándolos más allá del miedo, más allá del sufrimiento, más allá de lo que han creído hasta ahora. ¿Eres uno de ellos? Porque si has llegado hasta aquí, este mensaje es para ti. Y lo que está a punto de revelarse podría cambiarlo todo. A lo largo de la vida, nos definimos por lo que hacemos, por las etiquetas que el mundo nos ha impuesto. Soy abogado. Soy madre. Soy emprendedor. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso desaparece? ¿Quién eres realmente cuando ya no hay títulos, roles ni expectativas ajenas que sostengan tu identidad? La primera prueba en el camino de los elegidos no es externa, sino interna. Es el enfrentamiento más temido, el encuentro contigo mismo. No con la imagen que muestras al mundo, no con la historia que has construido sobre quién eres, sino con la verdad desnuda que siempre ha estado ahí, oculta bajo capas de condicionamiento. Casi nadie se atreve a mirarse realmente. Nos rodeamos de distracciones, trabajo, redes sociales, entretenimiento, porque tememos lo que podríamos encontrar si nos quedamos en silencio con nosotros mismos. Pero llega un momento en el que la vida te empuja contra el espejo. Tal vez lo has sentido. Un vacío en el pecho cuando todo lo que antes te hacía feliz deja de tener sentido. La sensación de que hay algo más, pero no puedes ponerlo en palabras. Es aquí donde comienza la prueba. Este no es un proceso cómodo. Mirarse sin filtros es enfrentarse a las heridas que has enterrado, a los miedos que has ignorado, a la verdad que has evitado. Pero es necesario. Porque solo cuando te atreves a verte con honestidad, puedes comenzar a descubrir quién eres realmente. Nuestra identidad se construye sobre creencias prestadas. Lo que la sociedad espera de ti. Lo que tu familia te dijo que debías ser. Lo que tú mismo crees que debes hacer para ser aceptado. Pero, ¿cuánto de eso es realmente tuyo? ¿Cuánto has adoptado solo porque encajaba con lo que otros querían? La primera prueba te exige soltar lo que no es tuyo. Es incómodo. Se siente como perder el suelo bajo los pies. Pero en esa pérdida hay una oportunidad, la de reconstruirte desde la verdad. Este es el punto donde muchos retroceden. Porque soltar las máscaras significa perder la ilusión de seguridad. Significa aceptar que no sabes realmente quién eres todavía. Pero aquí está la clave. Solo cuando te vacías de lo falso, puedes encontrar lo auténtico. ¿Quién eres sin todo eso? Piensa en esto. Si hoy desaparecieran todas tus posesiones, tu estatus, tu trabajo, tu historia, ¿seguirías siendo tú? Si la respuesta es no, es porque todavía te defines por lo externo. Los elegidos, aquellos que avanzan en el camino, son los que se atreven a responder esta pregunta sin miedo. No con respuestas superficiales, sino con una exploración profunda, sin evasiones. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Notificaciones, redes sociales, trabajo, familia, compromisos. Siempre hay algo que demanda nuestra atención. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente solo? No solo físicamente, sino mental y emocionalmente. La segunda prueba del camino de los elegidos es una de las más difíciles, no porque sea dolorosa, sino porque es incómoda. El silencio revela lo que el ruido esconde. En el bullicio, es fácil distraerse, pero en la soledad ya no hay escapatoria. Porque la soledad da miedo. La mayoría de las personas temen estar solas porque, en el fondo, temen enfrentarse a sí mismas. Temen lo que encontrarán cuando las distracciones desaparezcan. Es en la soledad donde surgen las preguntas que han evitado por años. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿O solo estoy siguiendo el camino que otros trazaron para mí?
¿Estoy huyendo de algo a mantenerme siempre ocupado? Si alguna vez has sentido ansiedad cuando todo se queda en silencio, si buscas llenar cada momento libre con ruido, entretenimiento, conversación, es porque dentro de ti hay algo que intenta hablarte y no lo has querido escuchar. El silencio como maestro. Los elegidos saben que la verdadera guía no viene del mundo exterior, sino del interior. Pero para escuchar esa voz, debes aprender a quedarte en el silencio. No es fácil. Al principio, el silencio será ensordecedor. Escucharás tus miedos, tus dudas, los recuerdos que intentaste olvidar. Tu mente te dirá que corras, que busques distracción, que vuelvas a lo conocido. Pero si resistes la tentación de escapar, algo increíble sucede. Empiezas a escuchar una voz diferente. Una voz que no juzga. Una voz que no teme. Una voz que siempre ha estado ahí, esperando que la escuches. Esa es tu verdadera voz. No la del ego, no la del miedo, sino la voz de tu esencia más pura. La voz que sabe quién eres y hacia dónde debes ir. Aquí está la verdad. Si no puedes soportar la soledad, nunca conocerás quién eres realmente. Porque solo en la soledad, sin las opiniones de los demás, sin distracciones, sin influencias externas, puedes descubrir qué es lo que realmente quieres. Los elegidos entienden que la soledad no es un castigo, sino un regalo. No es un vacío, es un portal. Un espacio donde las respuestas llegan sin esfuerzo, donde la claridad aparece sin buscarla. Pero la mayoría no pasa esta prueba. Prefieren el ruido. Prefieren la distracción antes que la introspección. Porque enfrentarse a uno mismo requiere valentía. Nos aferramos a to-do, a personas, a recuerdos, a expectativas, a la idea de cómo debería ser la vida. Pero dime, ¿alguna vez has sentido que aquello a lo que te aferras es lo que más te está frenando? Esta prueba es una de las más difíciles del camino de los elegidos. Porque el desapego no es solo dejar ir cosas materiales, es soltar identidades, relaciones, miedos y la necesidad de control. Pero aquí está la paradoja: cuanto más te aferras, más sufres. Cuanto más sueltas, más libre te vuelves. Nos han enseñado que aferrarnos es sinónimo de amor, de estabilidad, de seguridad. Pero el verdadero amor no retiene. La verdadera estabilidad no viene de lo externo. Y la verdadera seguridad es la confianza en que estarás bien, sin importar lo que ocurra. Nos aferramos a personas porque creemos que sin ellas no seremos felices. Nos aferramos al pasado porque tememos que sin él perderemos nuestra identidad. Nos aferramos a planes y expectativas porque no queremos aceptar que la vida tiene su propio curso. Pero, ¿qué pasaría si soltaras todo eso? Si dejas ir el miedo, las falsas seguridades y los viejos patrones, te darás cuenta de algo increíble. Nunca fuiste libre, solo pensabas que lo eras. Dejar ir duele. Duele porque implica renunciar a la ilusión de control. Duele porque significa aceptar que algunas cosas, personas y situaciones ya no forman parte de tu camino. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Aferrarse duele más que soltar. Lo que resist, persist. Cuando sueltas, creas espacio para algo nuevo. El desapego no significa que no te importe. No significa que no sientas amor, que no valores tus experiencias o que no luches por lo que deseas. Significa que no te identificas con ello. Que puedes amar sin poseer. Que puedes recordar sin quedarte atrapado en el pasado. Que puedes desear sin estar obsesionado con el resultado. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sufrido porque algo no salió como esperabas? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una relación, en un trabajo, en una idea de quién deberías ser? ¿Cuántas veces el miedo a perder algo ha sido más fuerte que tu deseo de avanzar? Ese miedo es una prisión. Y la única manera de salir de ella es soltar. Cuando dejas ir, sucede algo asombroso. Todo lo que es realmente tuyo, se queda. Y todo lo que no lo es, se va. El desapego no es resignación. Es confianza. Es entender que lo que sea que necesites en este momento, la vida te lo dará. Y lo que no necesitas, se alejará por sí solo. Los elegidos saben que la libertad no viene de aferrarse, sino de confiar. De soltar la necesidad de controlar cada aspecto de la vida y permitir que las cosas fluyan. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a soltar para ser libre? ¿Eres capaz de dejar ir aquello que te pesa, aunque una parte de ti quiera aferrarse? Esta es la prueba que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados. Los que sueltan, vuelan. Los que se aferran, se hunden. Llega un punto en el camino en el que todo parece derrumbarse.
Tu vida se desmorona. Tus certezas se desvanecen y lo que antes te daba sentido ahora solo deja vacío. Es la prueba más brutal, el momento en el que sientes que has perdido todo, incluso a ti mismo. Tus relaciones cambian o desaparecen. Tus sueños se desmoronan. Te preguntas si alguna vez encontrarás la salida. Este es el momento en que muchos se quiebran. El dolor es tan profundo que parece que no hay salida. Pero aquí está la verdad que pocos comprenden. La noche oscura del alma no es un castigo. Es una purificación. El fuego que quema lo que no eres. El sufrimiento que enfrentas en esta prueba no está aquí para destruirte, sino para despojarte de lo que no es realmente tuyo. Quema las ilusiones que construiste sobre quién eres. Derrumba los miedos que te han mantenido atado. Rompe las estructuras que ya no sirven en tu vida. Todo lo que creías necesario, todo lo que pensabas que era parte de ti, se va. Y en el proceso, te sientes vacío, perdido. Pero aquí está la clave. Ese vacío no es el final. Es el espacio donde lo nuevo puede nacer. La mayoría de las personas no entienden esta prueba. Creen que están siendo castigados, que la vida los ha abandonado. Se resisten. Luchan contra la transformación. Se aferran a lo que ya no es suyo. Intentan reconstruir lo que la vida ya derrumbó. Y ahí es donde el sufrimiento se intensifica. Porque el dolor no viene de la prueba en sí, sino de tu resistencia a ella. El universo no te está castigando. Te está liberando. Pero para que eso suceda, tienes que soltar. Tienes que permitirte atravesar la oscuridad sin tratar de escapar. Tienes que confiar en que hay un propósito detrás del caos. Esta prueba no es para todos. Muchos se rinden en la oscuridad. Se dejan consumir por la desesperanza, por el miedo, por la idea de que nunca encontrarán la luz. Pero los elegidos siguen caminando. Siguen avanzando aunque no vean el final del túnel. Confían en que hay algo más allá del dolor. Saben que la oscuridad es solo temporal. Y cuando llegan al otro lado, descubren algo increíble. Ya no son los mismos. Porque la noche oscura del alma no es solo sufrimiento. Es una metamorfosis. La persona que entra en la oscuridad no es la misma que la que sale. Hay un momento en el camino en el que todo a tu alrededor parece desaparecer. Las certezas que te sostenían se disuelven, los planes se desmoronan y sientes que el suelo bajo tus pies se ha vuelto inestable. Es aquí donde muchos caen. Porque cuando todo se oscurece, la mente entra en pánico. Busca respuestas, busca garantías, busca algo a lo que aferrarse. Pero en este punto del viaje, no hay garantías. No hay pruebas tangibles de que todo estará bien. Solo hay una pregunta que determinará si sigues adelante o te quedas atrapado. ¿Puedes confiar incluso cuando todo se derrumba? La mayoría de las personas basan su confianza en lo que pueden ver y tocar. Si las cosas van bien, creen que están en el camino correcto. Si las cosas se complican, dudan, entran en miedo y empiezan a cuestionarlo todo. Pero los elegidos saben que la verdadera fe no se basa en lo visible. La fe real no es creer cuando todo es fácil. Es creer cuando todo parece imposible. Es dar un paso al vacío sin saber si habrá suelo bajo tus pies. Es seguir avanzando aunque no veas el destino. Es confiar en que, aunque hoy no entiendas el propósito de tu dolor, un día lo verás con claridad. Si estás en este punto del camino, ya lo sabes. Todo dentro de ti te dice que te detengas, que retrocedas, que busques seguridad. Pero esta prueba no se supera con lógica. No se supera con pruebas. Solo se supera con confianza. Confianza en que el caos tiene un propósito. Confianza en que este dolor no es el final de tu historia. Confianza en que, aunque hoy todo parezca oscuro, la luz sigue ahí, esperándote al otro lado. Pero la mayoría no lo entiende. Quieren garantías antes de dar el siguiente paso. Quieren que la vida les muestre la solución antes de moverse. Pero la fe no funciona así. La fe es dar el paso primero y después ver el camino aparecer. La fe es confiar en que el universo no te está destruyendo, te está reconstruyendo. La fe es seguir adelante, incluso cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Solo los elegidos siguen caminando. Aquí es donde se separan los que avanzan de los que se quedan atrás. Los que necesitan pruebas se quedan atrapados en la duda. Pero los que confían, siguen caminando. Siguen aunque no vean el final del túnel. Siguen aunque su mente les diga que es imposible. Siguen porque entienden que lo que está del otro lado de esta prueba vale cada paso en la oscuridad. Nos enseñaron que rendirse es fracasar.
que si no luchas, si no peleas hasta el final, estás perdiendo. Pero, ¿y si te dijera que la rendición no es debilidad, sino el mayor acto de poder? La vida no siempre sigue el guión que escribimos. A veces nos lleva por caminos inesperados, nos arrebata lo que más queremos y nos deja en un vacío que no sabemos cómo llenar. Nos aferramos porque creemos que podemos controlarlo todo. Nos resistimos porque pensamos que ser significa perder. Pero la verdad es que cuanto más luchas contra la corriente, más te desgastas. El poder real no está en forzar, sino en fluir. No está en imponer, sino en permitir. No está en resistir, sino en soltar. Y esta es la prueba final. ¿Puedes rendirte y confiar en la vida, incluso cuando no entiendes lo que está pasando? Creemos que estamos al mando, que si planeamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, si hacemos todo bien, la vida nos dará lo que queremos. Pero tarde o temprano llega un momento en el que la vida te muestra lo contrario. Te quita lo que pensabas que necesitabas. Te cierra puertas que creías seguras. Te deja sin respuestas, sin dirección, sin suelo bajo tus pies. Y es ahí donde comienza la prueba. Algunos luchan contra la realidad, se resisten y sufren. Otros eligen soltar y se alinean con el flujo de la vida. Porque rendirse no es rendirse ante la derrota, es rendirse ante lo que ya es. Es aceptar la vida tal como viene, en lugar de pelear contra ella. El miedo a soltar viene de una idea equivocada, que si sueltas, lo pierdes todo. Pero soltar no es perder. Soltar es liberarte del peso de lo que ya no es para ti. Soltar es confiar en que lo que realmente te pertenece nunca se va. Piensa en esto. Si tienes que forzarlo, no es para ti. Si tienes que manipularlo, no es auténtico. Si tienes que aferrarte con miedo, es porque en el fondo sabes que no te pertenece. Pero lo que es tuyo por destino, nunca necesita ser retenido. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de forzar las cosas. Dejas de pelear con la vida. Y comienzas a confiar en que todo se está desenvolviendo como debe ser. Y esa confianza es la verdadera libertad. La mayoría no pasa esta prueba. Siguen luchando contra lo inevitable, atrapados en la necesidad de controlar lo incontrolable. Pero los elegidos entienden que la rendición no es el final, sino el comienzo. No es debilidad, es sabiduría. No es resignación, es alineación. Porque cuando te rindes al flujo de la vida, todo se acomoda sin esfuerzo. Cuando sueltas lo que no es para ti, lo que sí es para ti llega sin resistencia. Cuando dejas de pelear, descubres que la vida nunca estuvo en tu contra, solo te estaba guiando. Has caminado un largo camino. Has enfrentado la soledad, la incertidumbre, la oscuridad y la pérdida. Has sido probado en los niveles más profundos de tu ser. Pero aquí, en esta última prueba, ya no se trata de resistencia, sino de comprensión. Aquí es donde todo cobra sentido. Aquí es donde despiertas. Desde que nacemos, nos enseñan a vernos como entidades separadas. Nos identificamos con nuestro nombre, nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestras creencias. Nos definimos por lo que poseemos, por lo que hacemos, por lo que los demás piensan de nosotros. Pero todo eso es una ilusión. No eres tu trabajo, no eres tu apellido, no eres tus éxitos ni tus fracasos. Eres algo mucho más grande. Durante todo este camino, la vida ha intentado mostrarte una verdad que muy pocos logran ver. No estás separado de la vida. No eres un ser aislado luchando contra el mundo. Eres la vida misma expresándose a través de una forma única. La prueba final consiste en recordar quién eres realmente. Cuando llegas aquí, algo cambia dentro de ti. Las preguntas que antes te atormentaban ya no importan. Dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Dejas de pelear contra la vida porque comprendes que nunca estuvo en tu contra. Dejas de temer al futuro porque entiendes que el presente es todo lo que existe. El despertar no es una iluminación repentina ni una explosión de revelaciones. Es un reconocimiento profundo. Es darte cuenta de que siempre fuiste parte de algo más grande. Que la vida no te está castigando ni poniendo obstáculos al azar. Te está moldeando, te está guiando, te está despertando. Y cuando lo ves con claridad, todo cambia. Antes de este punto, vivías con miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a lo desconocido. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que no hay nada que perder. Porque nunca hubo separación.
No puedes perder lo que realmente eres. No puedes ser rechazado, porque nunca estuviste separado. No puedes fallar, porque cada experiencia te ha llevado hasta aquí. Los elegidos no son aquellos que vencieron a la vida. Son los que se dieron cuenta de que nunca hubo una batalla. La lucha solo existía en su mente. ¿Estás listo para Déspera? Aquí está la última pregunta, la que solo unos pocos pueden responder con honestidad. ¿Estás listo para ver la verdad? ¿Estás listo para dejar atrás la ilusión de la separación? ¿O seguirás atrapado en la idea de que eres un ser aislado, perdido en un mundo caótico? Porque cuando despiertas, entiendes que la vida no te estaba destruyendo, sino despertándote. Así que dime, ¿estás listo para recordar quién eres realmente? ¿O seguirás esperando pruebas de que siempre fuiste parte del todo?